Hoy vamos a meternos de lleno en una auténtica guía de supervivencia. Vamos a ver cómo podemos navegar esas relaciones tan complicadas con personas narcisistas, y lo haremos siguiendo las pautas del trabajo de Wendy Begari. A ver, las personas con rasgos narcisistas son una auténtica paradoja, ¿verdad? Por un lado, nos atraen. Tienen ese carisma, esa seguridad que parece que se va a comer el mundo. Pero por otro lado, su forma de actuar acaba generando una frustración y un desgaste que agota a cualquiera. Es que es justo eso. El famoso efecto Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tienes la sensación de estar con dos personas completamente distintas. Un día son tu héroe, te protegen, te defienden, y al día siguiente son ese crítico feroz que te destroza y te hace dudar de ti. Y claro, esa montaña rusa constante te deja totalmente fuera de juego, en un desequilibrio total. Vale, este es el plan de acción. Primero vamos a entender el laberinto narcisista. Luego veremos si realmente estamos ante un caso de narcisismo. Analizaremos el origen del dolor, tanto el suyo como el nuestro, que es clave. Veremos nuestros puntos vulnerables y, finalmente, lo más importante, cómo poner límites con empatía. Empezamos por aquí, por el laberinto narcisista. Y es que es una buena metáfora, porque lidiar con alguien así es caótico, agotador. Para poder encontrar la salida de este laberinto, primero hay que entender cómo funciona, cuáles son sus reglas. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastorno de personalidad narcisista? Bueno, la definición oficial se basa en un patrón muy claro: grandiosidad, una necesidad constante de admiración y, muy importante, una falta total de empatía. Ojo, que no es solo ser un poco egoísta, es un patrón de comportamiento que está ahí siempre, muy arraigado. Venga, vamos al paso 1, que para mí es fundamental. Hay que ponerle nombre a lo que pasa, dejar de darle vueltas y concretar. Y para eso vamos a usar una lista de verificación que es de verdad súper útil. Aquí la tenéis. A ver qué os parece. ¿Egocéntrico? ¿Os suena? ¿Cree tener derechos especiales? ¿Humilla o intimida? ¿Es exigente, desconfiado, perfeccionista hasta el extremo, dominante, pedante, le falta empatía? ¿Y la prueba de fuego? ¿Se disculpa alguna vez, de corazón? El ejercicio es simple. Si marcáis 10 o más de estos rasgos como algo constante y excesivo en alguien, es muy probable que estemos hablando de tendencias narcisistas fuertes. Y esto es clave para empezar a confiar en lo que percibimos. Vale, y ahora viene la parte que de verdad lo cambia todo. Aquí es donde las piezas empiezan a encajar, porque para poder desarmar a una persona así, primero tenemos que entender de dónde viene su dolor, y sobre todo, cómo ese dolor conecta con el nuestro. Vamos a escarbar un poco en la psicología que hay detrás. Importante saber esto, no hay un solo tipo de narcisismo. Están, por un lado, los grandiosos, que son los que todos tenemos en mente, arrogantes, egocéntricos, que van por la vida como si fueran los reyes del mambo. Pero luego están los vulnerables, y estos son más difíciles de ver. Por fuera aparecen fuertes, pero por dentro esconden una inseguridad tremenda y necesitan constantemente que les digan lo geniales que son para no derrumbarse. Y para entender el porqué de todo esto, tenemos que hablar de esquemas. ¿Qué es un esquema? Pues imaginad que son como programas, como un software emocional que se nos instaló en la infancia. Y claro, en la vida adulta, ese programa se ejecuta en piloto automático sin que nos demos cuenta y dicta cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Entonces, ¿qué programas se están ejecutando en la mente de una persona narcisista? Pues en el fondo suelen ser dos muy potentes: el de carencia emocional, la creencia de que nadie le va a querer de verdad, y el de imperfección, la idea de que en el fondo hay algo malo en ellos. Y todo lo demás, esa grandiosidad, esa necesidad de ser especial, no es más que una coraza, una forma de sobrecompensar para no sentir ese vacío y ese dolor. Y aquí llega el momento clave, el clic. Su comportamiento no sucede en el aire. Lo que hace es apretar nuestros propios botones, activar nuestros propios programas o esquemas. Y ahí es cuando se crea esa dinámica tan tóxica y dolorosa, ese baile del que es tan difícil salir. Así que sí, ahora toca mirar un poco hacia adentro. Este ejercicio puede ser el más revelador de todos. ¿Cómo nos activan? A ver, quizás con el esquema de subyugación. Nos callamos, aguantamos para evitar el conflicto. O el de imperfección. Nos critican y nos lo creemos. Pensamos que el problema somos nosotros. Quizás es la carencia emocional. Aguantamos lo que sea por miedo a la soledad. O las normas inalcanzables. Nos matamos a trabajar para ser perfectos y conseguir su aprobación. Identificar esto de verdad es el primer paso para poder cambiar las reglas del juego. Muy bien, ya hemos entendido la teoría, ahora vamos a la práctica. Al paso 4, cómo poner límites. Y la clave es hacerlo con empatía. Ojo, empatía no significa aguantar. Es una estrategia que combina entender su herida con defender con uñas y dientes nuestros derechos. No es rendirse, es jugar de forma más inteligente. Y esta frase lo resume todo a la perfección. No es tu responsabilidad cambiarlos,
pero no tienes la obligación de tolerar su falta de respeto. Es que es así de claro. Nos hacemos cargo de lo nuestro, de nuestra respuesta, pero su comportamiento es suyo. Y hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es una confrontación con empatía. Primero, entender que su comportamiento viene de su niño interior herido. Segundo, separar lo que es su problema de lo que es nuestra responsabilidad. Tercero, y fundamental, establecer límites clarísimos y reglas de reciprocidad. Y cuarto, comunicar lo que necesitamos con calma, pero con una firmeza que no deje lugar a dudas. Sin culpar, pero sin ceder. Y todo esto nos lleva a un objetivo final, desarrollar nuestra voz auténtica. ¿Y qué es eso? Es esa voz interior sabia, asertiva, que no está atrapada en el pasado, sino bien plantada en el aquí y el ahora. Es la voz que responde, en lugar de reaccionar. El cambio es brutal. Pasamos de la reacción típica, ¿no? La lucha, la huida o la sumisión, que es contraatacar con rabia, callarnos y tragar o pedir perdón por todo, y damos el salto a la voz auténtica, a la confrontación empática. Entiendo cómo te sientes, pero hasta aquí hemos llegado. Esto es inaceptable. ¿Veis la diferencia de poder? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que se pone hostil y crítico. La reacción común sería, tienes razón, es culpa mía, lo siento, ¿verdad? Someterse. La voz auténtica, en cambio, diría, entiendo que estés molesto, pero no está bien que me ataques, me culpes o me faltes al respeto. Eso simplemente es inaceptable. Fijaos, no se acepta la culpa, se pone el foco en el comportamiento que no se va a tolerar. Otro ejemplo, te faltan al respeto. La reacción típica, nunca me escuchas, eres un egoísta, atacar. Y la voz auténtica, me resulta difícil sentir algo positivo hacia ti cuando eres tan crítico. Necesito que te comuniques con más consideración. Es que esto es muy potente, se validan los propios sentimientos, me resulta difícil, y se hace una petición directa y clara. No es una queja, es una instrucción de cómo quieres que te traten. Bueno, y para terminar, vamos a resumir esta guía de supervivencia. Primero, identificar los patrones. Segundo, comprender los esquemas, los suyos y los nuestros. Tercero, diferenciar responsabilidades. Y cuarto, y lo más importante, comunicar desde nuestra voz auténtica, con empatía, pero con muchísima asertividad. Es el mapa completo para salir del laberinto. Porque al final de eso se trata todo esto. No de cambiarlos a ellos, sino de cambiar la dinámica de poder cambiando nuestra respuesta. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué paso, por pequeño que sea, se puede dar hoy mismo para empezar a recuperar esa voz?